Somos criaturas. Individualidades unidas. Mixtura. Inspiración de la señora Shelley. También somos fuego. Que nos quema por dentro, que nos mueve. Y nos lleva a querer incendiarlo todo. Somos las nietas, fotógrafas insurrectas. Este espacio está dedicado a las mujeres fotógrafas. Nos proponemos visibilizar desde la escucha a aquellas que han sido invisibilizadas, conocer sus historias y poner el foco en sus miradas. Episodio 1. Campo minado. Agosto de 1988. Centro de Exposiciones de la Intendencia de Montevideo. En esas coordenadas aconteció la primera exposición de mujeres fotógrafas del Uruguay. Un hito en la historia de la fotografía de nuestro país. El nombre no fue casual. Se buscaba explicitar lo que allí estaba aconteciendo. Campo Minado reunió los trabajos de 11 fotógrafas: Ana Archero, Clotilde Garro, Diana Mines, Estela Peri, Heidi Segfried, Ibel Torquia, Lilian Castro, Maida Mubayed, Marta Pagliano, Nancy Urrutia y Verónica Silva. Dina Pintos, fotógrafa y docente, fue la curadora. El siguiente texto, extraído del catálogo de la muestra, nos acerca una idea de lo que fue y significó Campo Minado. Provenientes de áreas muy distintas, insertas ahora en actividades que no están vinculadas entre sí, 11 mujeres convergieron a través de la fotografía en un grupo de discusión para ir encontrando los rasgos pertinentes de la mujer fotógrafa. En la comparación de situaciones y en la reflexión compartida, fueron planteándose que si bien todas tienen camino recorrido en la toma fotográfica, la participación de la mujer fotógrafa en las muestras no es representativa de la actividad que ella desarrolla. ¿Por qué no exponen las mujeres? ¿Por qué no rematan esa investigación de los recursos expresivos de la imagen fotográfica en el contacto con la gente? En la historia personal de cada una se podría encontrar respuestas, pero sin duda, la integración del grupo puso en evidencia que era imprescindible exponerse, salir a la calle para seguir andando. Por eso, Campo Minado. A 30 años de Campo Minado, el Centro de Fotografía de Montevideo realizó en el año 2018 una muestra en la cual se expuso una pequeña selección del conjunto de fotografías que integraron la exposición original y se realizó un conversatorio con algunas de las autoras. En esta instancia, Diana Mines cuenta cómo surgió la idea de una muestra hecha por mujeres fotógrafas. En el año 1987, una fotógrafa argentina, que en ese momento residía en Chicago, Silvia Malagrino, se contacta con ella vía carta. Estaba investigando la participación de las mujeres latinoamericanas en la fotografía. Diana tiene entonces la posibilidad de viajar a Estados Unidos y participar de intercambios con colegas de otras partes del mundo. A raíz de esto, comienza a tomar conciencia de la importancia de hacer visible el trabajo de las mujeres fotógrafas uruguayas, de tomar espacios. Se reúnen y no solo conciben y realizan un producto colectivo en forma de muestra, sino que crean un espacio de intercambio previo, reuniones en las cuales mostraban sus trabajos las unas a las otras y donde intercambiaban desde sus miradas de mujer. Cada una de ellas trabajó un tema diferente y personal para la muestra. Ello también es una característica que la hace única. Si bien sus autoras no lo esperaban, mucho se removió con Campo Minado. La reacción del medio fotográfico de la época fue diversa. Unes lo celebraron, algunos lo sintieron como una acusación, otros se negaron a ir a verla, alegando que se autodiscriminaban. Como podemos leer en el libro Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, tomo 2, Campo Minado sienta un precedente. Fue un ejemplo representativo del desarrollo de una postura de género,
en momentos en que las reivindicaciones feministas comenzaban a visibilizarse en la sociedad uruguaya. Generó resonancia para el futuro expositivo de la fotografía, específicamente la producida por mujeres. Muchas muestras de mujeres fotógrafas se han desarrollado desde ese momento hasta entonces. Muchas cosas han cambiado, pero otras no tanto. Hoy, algunas de aquellas mujeres que participaron en Campo Minado forman parte del colectivo de mujeres fotógrafas en Blanca y Negra. El colectivo, conformado por 5 mujeres, tiene como objetivo ayudar a deconstruir la invisibilidad de la mujer en la sociedad uruguaya desde una perspectiva de género, con proyectos que salen al espacio público, como por ejemplo Hijas de Vidriero, que ha recorrido diferentes puntos del Uruguay, pero cuyo puntapié fue la Plaza 1 de Mayo, en el año 2016. Se expusieron una serie de fotografías de mujeres trabajadoras durante el Congreso del PIT-CNT del Día de los Trabajadores ese año, en el cual todos los representantes y oradores eran hombres. Casualidad o no, al año siguiente, les oradores en el acto fueron 2 mujeres y 2 hombres. Lilian Castro, fotógrafa, docente, actual integrante del colectivo en Blanca y Negra y participante de aquella primera muestra de mujeres fotógrafas, presentó en esa oportunidad un trabajo muy personal, llamado Un día todos los días, en el que nos invitaba a participar en un momento muy especial de su vida. El cambio de vida de muchacha soltera, trabajadora y militante que vivía con papá y mamá, hija única además, a ser esposa y madre, siguiendo con mi trabajo fuera de casa y extrañando la militancia, me tenía con toda la energía abocada a mis nuevos roles. Ese alud de tareas tenía que ver con mi condición de mujer y con el lugar que la sociedad me daba en aquel momento. Nos comunicamos con Lilian y le pedimos que compartiera con nosotros qué significó a su entender la experiencia de Campo Minado. Yo me quedé pensando en algo que ella me decía, que el planteo mío en la serie fotográfica que hice, que se llamó Un día todos los días, ella encontraba que era un planteo para el año 89, 88 avanzado, como que era un planteo más de esta época que de aquella. Y eso ocasionó que yo me pusiera a pensar y que le respondiera inmediatamente que esa serie no tuvo ningún planteo teórico previo, ni nada que se le pareciera. Esa serie me salió de las propias tripas. Esa serie simplemente relató la etapa que estaba viviendo. En su momento en Campo Minado la serie estaba constituida por 18 fotografías distribuidas en 3 paneles de 6 fotografías cada uno. En ellas, desde un punto de vista de cámara subjetiva, es decir, la cámara mostraba lo que yo hacía. La cámara muestra, en la fotografía se ve a mi hijo cuando llego a casa, el reloj tarjetero, mi sombra en el piso, mi reflejo en el piso con un paraguas, señoras subiendo al mismo ómnibus que estaba subiendo yo. Después se ven la comida, la preparación de la comida, la tabla con la cebollita picada y el cuchillo, se ve la mamadera del nene, se ve mi marido comiendo, una luz que se enciende, mi mano encendiendo la luz, y es todo un crítico que decía, todo se debe hacer, todo tiene que estar. Y en realidad lo que yo hice en aquel momento fue fotografiar lo que estaba viviendo. Hacía muy poco que vivía
en lo que fue mi propia casa, con mi propia familia. Hacía muy poco que yo había salido de la casa de mis padres y me encontraba con una nueva realidad, una realidad encarada por dos individuos muy machistas, tanto el que era mi esposo como yo. Ambos entendíamos que todas esas cosas que yo hacía, además de mi trabajo fuera de casa, además de mi trabajo rentado, todas esas otras tareas eran mi obligación. Y fue un momento de mi vida en que yo realmente la pasé muy mal, con mucho estrés, con mucho sentido de obligación y con mucha soledad también, soledad acompañada. Y yo creo que eso motivó la potencia de la serie. La serie es una serie en blanco y negro, todas son fotos verticales. La consecución de las fotos una al lado de la otra, la forma de presentarlas una al lado de la otra, también genera vértigo y genera esa cosa de rapidez, de obligación, de falta de un tiempo para una misma. Bueno, finalmente 30 años después las cosas han cambiado bastante, aunque no todo lo necesario, pero han cambiado bastante. Yo veo a las nuevas generaciones encarar las obligaciones, las responsabilidades más que obligaciones de la casa y los hijos, y bueno, felizmente eso ha ido evolucionando favorablemente. En general, la fotografía para mí ha sido un término muy repetido, y no por repetido menos cierto. Ha sido un medio de expresión. Yo he logrado expresar desde la fotografía mis sentimientos más íntimos. Y recién estaba escuchando a Sandra Mianovich en un reportaje que le hacían en la televisión decir que la música hace bien, libera y da alegría. Y bueno, yo siento lo mismo con la fotografía. A mí la fotografía me hace bien, me libera y me da alegría. Y por eso es que he podido seguir haciendo fotografía y enseñando fotografía, porque no solo la fotografía, el arte es liberador, da alegría y libera. Las nietas se despiden por hoy, no sin antes agradecer infinitamente la generosidad y sinceridad de Lilian Castro y por haber compartido su experiencia con nosotros. También nos gustaría dejarles unas preguntas que buscan abrir reflexiones. ¿Qué ha cambiado desde el momento en que Campo Minado irrumpe en la escena para las mujeres fotógrafas uruguayas? ¿Qué permanece en esencia incambiado? ¿Qué otros espacios existen o podemos construir por fuera de las instituciones para visibilizar nuestros trabajos y discursos? Buscando Problemas es una columna filosófica que busca cuestionar aquello que percibimos como normal. Preguntar para abrirnos a la discusión y buscar respuestas. Problematizar. De eso se trata esta invitación a filosofar. El COVID-19, como virus biológico, es altamente contagioso, pero el coronavirus, como virus digital, es aún más viral que el propio virus. Su propagación fue mucho más rápida, puesto que es inmediata y mucho más amplia, porque recorre las redes conectivas que se expanden sin cesar desde el siglo pasado. La viralización del virus fue un problema que provocó hipercomunicación, sobreinformación y pánico.
La palabra viralización es un neologismo que se utiliza cuando un mensaje o contenido se difunde de manera exponencial y descontrolada a través de las redes sociales. Este tipo de fenómeno virtual, que surgió con la masificación de las redes, adquiere una escala mundial inédita hasta ahora gracias a esta pandemia. Las medidas de emergencia dispuestas por los gobiernos pudieron controlar el avance del coronavirus biológico en algunos casos, pero el avance del virus informático en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación fue imparable. Las redes sociales se inundaron de datos no confirmados, de textos sin autoría, con audios desconocidos, con videos sin origen determinable. Todo esto es caldo de cultivo para las teorías de la conspiración, las fake news, aquello que se denomina posverdad. En tanto que no pueden ser verificadas las fuentes ni rastreadas las procedencias, hay un problema de calidad de datos, pero también hay un problema de cantidad, en tanto que la sobreabundancia genera un constante bombardeo de información que atomiza, satura y finalmente tapa y desplaza la información que pudiera ser relevante. Todo esto hace que naufraguemos y terminemos consumiendo sin razón la información que nos ahoga. En los medios masivos de comunicación existen los mismos problemas. Si bien tienen un estándar de calidad mayor, muchas veces el apremio por generar contenidos sobre la temática planteada les lleva a terminar tomando material de las redes sociales e incluso a especular. Hay tanta información que provoca el efecto contrario del que debemos esperar. La sobreinformación genera desinformación. También debemos tener presente que este fenómeno informático se manifiesta de modos diferentes según el dispositivo que lo contenga. Los medios de comunicación son diferentes a las redes sociales, si bien suelen estar en sincronía. El primero de ellos es propiedad privada de grupos de personas que generan y difunden un discurso de verdad unidireccional hacia los pasivos espectadores. Estos son clave para generar en la gente la sensación de peligro y evocar la emoción de miedo, misión que cumplen hace años, para luego promocionar su solución. Resulta que esto es indispensable para declarar un estado de emergencia. Así como en otro tiempo los enemigos eran los comunistas o los terroristas, más actualmente, notamos que se necesita del malo de la película para que los buenos justifiquen sus malos actos. Por eso los gobiernos le declaran la guerra al virus. Es la nueva amenaza por la cual habrá que aceptar las consecuentes medidas extraordinarias, generalmente impopulares y desagradables. Todo sea por el bien de la humanidad. El origen de la denominación coronavirus es arbitrario. Es curioso que se haya descubierto un virus cuyo recubrimiento exterior tiene más o menos la forma puntiaguda y con esferas en los extremos. Esta forma remitió a los descubridores a la imagen de una corona, símbolo de poder desde antaño. La búsqueda que he emprendido para comprender este virus como acontecimiento me remite a esta génesis que me lleva a problematizar a través de preguntas. ¿El mayor problema es el virus o la gestión política del virus? ¿Cuáles son los dispositivos que se instalan durante la pandemia como medidas de emergencia y cuánto tiempo se mantendrán? Tomemos una perspectiva histórica. Sobre la peste ocurrida en Francia en el siglo XVII,
contamos con el estudio erudito del filósofo francés Michel Foucault, quien, en su libro Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, realiza un agudo análisis de las normas que se impusieron por parte del poder de aquella época para gobernar la vida y la muerte de las personas. Cito a continuación un fragmento de lo que escribió en su libro de 1975. Estricta división espacial, cierre naturalmente de las ciudades y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de vida, sacrificio de todos los animales errantes, división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada calle queda bajo la autoridad de un síndico que la vigila. El día designado se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella so pena de la vida. Y un cuerpo de milicia considerable, mandado por buenos oficiales y gentes de bien, para vigilar todos los desórdenes. El cierre de fronteras entre ciudades y países, la prohibición o la exhortación a no salir a la calle, el aumento de la vigilancia por dispositivos diversos de control, la orden de autoencerrarse y el despliegue de efectivos policiales aparecen como medidas que se toman cuando se declara una emergencia sanitaria durante la cual existe la posibilidad del contagio. ¿Qué nos dice el discurso oficial ante esto? ¿Que son medidas necesarias? Tal vez. ¿Que son las mejores para cuidar de nuestra salud? Quizás. ¿Qué nos dice Foucault sobre esto? La relación de cada cual con su enfermedad y su muerte pasa por las instancias del poder, el registro al que éstas la someten y las decisiones que se toman. La peste, como forma a la vez real e imaginaria del desorden, tiene por correlato médico y político la disciplina. Apela a separaciones múltiples, a distribuciones individualizantes, a una organización en profundidad de las vigilancias y los controles, a una intensificación y a una ramificación del poder. La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquías, de vigilancia, de inspección, de escritura, la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada. La peste es la prueba en curso de la cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder disciplinario. Basta con cambiar la palabra apestado por infectado, la palabra ciudad por mundo y la palabra peste por coronavirus y obtendremos un análisis muy interesante del presente de parte de un pensador que de hecho no está viviendo esta pandemia. ¿Qué podemos lograr leyendo este autor? Pararnos desde una perspectiva alternativa, que es diferente a la visión oficial o hegemónica, crítica, porque tiene el coraje de cuestionar lo establecido o aceptado por la mayoría, histórica, que nos permite escapar del aquí y ahora de nuestro presente para viajar al pasado y así poder volar hacia el futuro. La enfermedad es real, pero a su vez imaginaria, es decir, existe en la imaginación de las personas. Por ejemplo, cuando nos aislamos de los otros para no contagiarnos, aunque los otros no estén infectados en realidad. Sin embargo, hay que cumplir con esta norma, para cuidarnos, porque es cierto que si nadie cumpliera esta normativa, la enfermedad real lograría propagarse en mayor grado. Entonces, este desorden se soluciona con disciplina, distanciamiento social, teletrabajo,
flexibilidad en las políticas de seguro de paro y despidos para que puedas quedarte en casa. El poder disciplinario se ejerce perfectamente sobre los cuerpos de los sujetos que obedecen por su salud y las de sus seres queridos y las del mundo entero, o por miedo a la enfermedad y la muerte. Para entender el planteo de Foucault, debemos hacer foco no en las causas de la pandemia, sino en las consecuencias. Observar cómo ésta se utiliza de fundamento para imponer una serie de medidas urgentes que los gobiernos aplican para manejar la crisis y que les permite definir, dirigir, regular, estructurar la vida y también la muerte de los seres humanos. Al uso del poder disciplinario para gobernar la vida de los sujetos, el autor le llama biopoder. La única respuesta que cabe aquí es ¿hasta cuándo? La respuesta que yo he encontrado ante esta pregunta es que el virus corona ha sido aprovechado por los gobiernos mundiales para intensificar su dominio, hacer de los sujetos de los estados de derecho cuerpos dóciles, objetos y objetivos del poder, medir su tolerancia a ser gobernados, para así aprender cuáles son las estrategias más efectivas para dominar a los individuos y así dominar a las mayorías, generando crisis con el objetivo de implementar una nueva normalidad, real o imaginaria. ¿Hasta cuánto durarán las normas de distanciamiento o el uso de tapabocas? Depende. Lo que sí va a perdurar por mucho es la estrategia de implementar cambios de la noche a la mañana en la dirección que señalen los técnicos, los políticos y los intereses de los grupos de poder que se asocian o presionan a los primeros. Es quizás, paradójicamente, este tipo de situación de cuarentena, de encierro preventivo, de situación límite, de ocio involuntario, de incertidumbre, la que favorece el surgimiento de las preguntas más críticas y más curiosas, así como las respuestas más ricas que son imposibles, o mejor dicho, impedidas, en el vertiginoso ritmo del día a día, de la rutina, de la cotidianidad normal o normativizada del sentido común. Es por eso que este acontecer, este aquí y ahora que nos toca vivir, es una invitación a filosofar sobre la relación entre el poder y el saber, es decir, sobre nosotros mismos. Debemos salir de la caverna que nos encierra y ser más libres a través de un proceso de concientización, de transformación de la vida, de repensar la propia muerte y de divulgación de los discursos disruptivos que rompen con la normalidad convenientemente impuesta. Génesis de otros tiempos. Si nos planteamos este problema, quizá aprendamos de una vez que cuidándome a mí, cuido al otro y viceversa. Y que no se trata de una nueva normalidad, sino de la autonomía que necesitamos como seres racionales y emocionales para vivir en armonía y no provocando desequilibrios naturales por pretender alcanzar lo que no nos corresponde como seres de la naturaleza que somos. Los seres humanos nos creemos superiores en base a que somos los únicos seres que podemos autoproclamarnos superiores y no nos damos cuenta que este no es un límite del resto de la naturaleza, sino que es una limitación propia y que lo que podemos buscar es ser seres auténticos. Otro tiempo se vislumbra en el horizonte y se presenta ahora como crisis, o sea, oportunidad. Dentro de la controversia de diversos autores sobre el futuro, hay consenso en que todo esto, por su magnitud,
generará una transformación de la vida. Depende de nosotros cuál será esta transformación. No solo porque el poder solo se hace efectivo a través de nosotros y en nosotros, sino por nuestra capacidad de tomar conciencia, de resistir ante los nuevos mecanismos que intentan sostener los viejos órdenes de las estructuras subjetivantes y por nuestra fundamental capacidad humana de resiliencia. Si tienes ahora más tiempo libre para pensar, y en tanto que creo la detención o desaceleración corporal trae como consecuencia una aceleración inversamente proporcional a la mente, te pregunto, para esta revolución que como un virus se propaga por el mundo e infecta a la humanidad para que muera y en ese proceso dé vida a un nuevo ser, ¿cómo crees que debe ser? ¿Cómo quieres que sea? ¿Y cómo podrá ser? Dependerá de ti y no puedes renunciar a ello, aunque elijas que otros elijan por ti. Atrévete a transformarte. Hola, criaturas. Les dejamos, a partir de este momento, con la señora Gilly. Acá, Gilly, desde el siglo XIX. Quería hacerles un par de recomendaciones, ahora que tienen un montón de problemas sanitarios como los que habían cuando yo vivía. Quiero recomendarles a mí misma, Frankenstein o el moderno Prometeo. Sé que ustedes piensan en Frankenstein como un Hulk más flaco, entonces he de decirles que están totalmente equivocados. Mi novela sí es una novela de terror, pero no es solamente terror. Tiene que ver con un montón de cuestiones que estaban pasando cuando yo era joven. Y la persona que no lo sepa, Frankenstein no es el monstruo. Frankenstein es el doctor que crea el monstruo. Investiguen por qué el subtítulo es o el moderno Prometeo. Como dato interesante para que lo digan por ahí y parezca que leyeron un montón, está escrita como cartas. Sí, no tienen muchas ganas de leer, también pueden ver la película basada en mi novela, disculpen que sea tan reiterativa, Frankenstein de Mary Shelley. Es de 1994 y es la película que es más fiel a lo que realmente es la novela. Está Kenneth Branagh en la dirección y también actúa. Está Robert De Niro haciendo de criatura y un montón de otra gente que no conocemos, o que capaz que sí conocemos. Por último, si estas dos cosas le interesaron, Esther Cross escribió como una especie de biografía, pero que no es tanto una biografía, acerca de mí, que se llama La mujer que escribió Frankenstein, que narra un poco mi vida y que también narra el contexto en el que escribí Frankenstein. Hay mucha sangre, hay muchas pestes, hay muchas infecciones, así que lean eso también. Se quedan con las criaturas. Hola, bienvenidos a Ruides Disidentes y a esta primera columna denominada Patriarca Virus, dedicada a la música desde la comunidad LGTB+, desde los feminismos. Acá, Majo Z. El tema de hoy, el movimiento Riot Girl.
situarnos en tiempo y espacio. Año 1991. Lugar de nacimiento, Olympia, Washington. Lo que en un principio fue considerado como un fenómeno para algunos, para otras se transformaba en un movimiento. Desde un sello denominado K Records, que organiza un festival de bandas del under, deciden dedicarle, entre comillas, un día a las mujeres. Ese día tocaron Heavens to Betsy, Tiger Trap, Brad Mobile, Courtney Love, La Banda, 7 Year Bitch, Mecha Normal y El Seven. Lo que quedó demostradísimo es que las bandas de mujeres no eran un hecho aislado, ni mucho menos acababan de surgir de la nada. Y lo que quedó asentado es que llegaron para quedarse. A partir de allí, comienzan a surgir publicaciones de nuevas presentaciones en vivo, reuniones en busca de fines comunes, sellos independientes, discos y el paso a la unión y la acción. Entre consignas y proclamas, también nace el fanzine Bikini Girl Power. He aquí un trozo de un manifiesto del fanzine. Las chicas anhelamos encontrar discos y fanzines que nos hablen a nosotras, que nos tengan en cuenta y se expresan a nuestros términos. Queremos y necesitamos alentar y ser alentadas, a pesar de nuestras propias inseguridades, a pesar de los machitos del rock que dicen que no sabemos tocar nuestros propios instrumentos, y a pesar de los entendidos que opinan que nuestros grupos y nuestros fanzines son los peores, y que nuestros éxitos solo pueden atribuirse a una moda pasajera de grupos de chicas. Sabemos que vida significa algo más que mera supervivencia, y somos muy conscientes de que la idea punk del todo vale es crucial para la recién llegada revolución de las Riot Girls. Se instala entonces, más allá de lo musical, una cuestión ideológica, política, feminista y diversa, que atraviesa el movimiento, desde las letras, el vestuario y lo performático, hasta la actitud sobre un escenario. Con el tiempo el movimiento se expande y llega a Inglaterra, y con los años comienza a pasar en países de Latinoamérica, donde se crean nuevos nombres y pensares, pero manteniendo el mismo sentimiento. Sentimiento que ha inspirado y continúa inspirando a muchas jóvenes que hacen música y tienen algo que decir. Y por nombrar solo algunas de las bandas que han iniciado el movimiento: Bikini Kill, Babies in Toyland, El Seven, Hole. Y como será costumbre, me despido con una canción. En este caso, y haciéndole honor al título de esta columna, el gran final será con una de las bandas del movimiento. Se llaman 7 Year Bitch y la canción Dead Man Don't Rape. En español latino, hombre muerto no viola. Hasta la próxima.